Señor, paz de Cristo para todos, bendiciones hoy en esta tarde. Vamos a hacer hoy algo, vamos a mandar un saludo a todas las personas que nos van a escuchar a través del internet. Les mandamos un saludo y que Dios los siga bendiciendo a todos hoy en estos tiempos tan difíciles. Y rápidamente quiero dar un testimonio acerca de este ministerio en el cual muchas veces nosotros no sabemos lo que Dios tiene en su corazón para la gente, para el ministerio, para todos. Y yo les quiero decir a todos los que no nos conocen, aquí donde nos reunimos, que somos una manada muy pequeña, para que no piensen que aquí estamos evadiendo lo que es la ley y juntándonos más de 10, sino que en realidad este es un rebaño muy pequeño para todos aquellos que no nos conocen. Y este ministerio no es soportado o más bien sino por la pura ayuda del Señor, por su pura misericordia es que nos mantenemos aquí. Aquí no viene nadie a darnos dinero, nadie viene y nunca hemos pedido ni nada y no lo vamos a hacer porque estamos en un lugar donde hasta hoy nos hemos dado cuenta que ese es el propósito de Dios. A hoy cuando nadie predica, obviamente donde más bien nadie se reúne ya por lo que está pasando, nos damos cuenta que la gente hoy sí está buscando de Dios. Algunos que extrañan a Dios y que lo quieren y lo aman, están buscando de muchas maneras, y los que no lo han hecho, muchos de ellos están volviéndose a Dios también, y lo cual eso es una gran bendición para ellos y para nosotros también, porque vemos que el propósito de Dios es que esto siga avanzando, que las personas sigan oyendo la palabra de Dios, y estamos viendo ahora que este ministerio que Dios nos ha puesto en sus manos, porque todo es de Él. Por eso nosotros somos Iglesia de Jesucristo, Ministerios La Verdad de Jesús. Ese es el nombre de nuestro ministerio. Y les repito, nosotros no somos apoyados por otra iglesia ni por nada, sino que aquí nos mantenemos, somos una iglesia independiente, donde nos mantenemos siempre bajo el poder y las promesas de Dios y seguimos avanzando. Y Él es el que nos provee para seguir avanzando. Entonces prepárese, gócese. Y hoy en esta tarde vamos a gozarnos también. Y vamos a hablar acerca de algo que tiene que ver con este tiempo, y lo digo así porque solamente cuando Dios me motiva, me pone en el corazón y me manda a hablar conforme a lo que está pasando, es que hablo. No es como que yo me acomode y empiece yo a decir, bueno, por lo que está pasando voy a hablar de esto, sino que Dios siempre es el que pone en nosotros el querer hablar de esto o el querer hablar de lo otro, siempre en el tiempo de Él y con las intenciones que Él tiene para todas las personas. Pero el tema de hoy es escuchen bien, el temor del cristiano, ¿sí? Porque nosotros hoy en este tiempo tan difícil, como mundo entero, como país, como individuos, podemos ver, no podemos negar lo que estamos viendo. No podemos negar que hay ciudades, hay países que están alarmándose por tantas muertes. Ahora, nosotros tenemos un corazón como el que lo tienen muchos, estamos en un cuerpo como el que lo tienen muchos, pero la diferencia es que en nosotros está Dios. Esa es la gran diferencia, y me duele decirlo porque yo quisiera que en todos estuviera Dios, pero no puedo decirlo porque no es así. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros también al ver sentimos en la carne algo de temor. Nuestro corazón se toca, se tiembla, pero nosotros nos acordamos de Dios y volvemos a la tranquilidad. Ahora, en la palabra del Señor, nosotros podemos ver que hay muchos y diferentes referencias acerca del temor, pero vamos nosotros haciendo como lo hace Dios siempre, viendo y teniendo en cuenta dos grupos. ¿Cuáles son esos? El grupo de creyentes y el grupo de incrédulos. El grupo de creyentes están mandados bajo Dios a tenerle miedo a Dios, reverencia y vivir en temor. Vamos a ver eso. Y no vamos a hablar tanto acerca de los incrédulos porque en este día, en esta predicación, está de más decirlo, porque usted los puede ver en la calle, los puede ver en las tiendas, los puede ver inclusive de qué manera se desenvuelven cuando están cerca de uno. O sea, se les puede a ellos sentir ese temor y esa sensación de que ellos no tienen ninguna esperanza. Aunque ellos no lo dicen, lo podemos ver en ellos.
de la manera que se mueven, de la manera que se visten, de la manera que se están tapando la boca, de la manera que... es el temor que nosotros les podemos sentir a ellos de que están sin Dios. Pero no quiero hablar tanto de ellos, sino quiero hablar de nosotros hoy en esta tarde, los cristianos, los que tenemos una esperanza en este Dios. Ahora, les digo que en la Biblia hay muchas maneras de interpretar los temores, pero todo está en orden porque Dios muestra qué tipo de temor es el que hay que tener y el otro temor que tienen los incrédulos. Bueno, para empezar a ver esto a más profundidad, tenemos que entender algo acerca del amor, ¿sí? Ahí es donde empieza todo. No el amor de papá e hijo, no el amor de vecinos, no el amor, no, sino ese amor que viene de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el amor en las personas que son sus hijos, en los que ya le creyeron al Jesucristo de la gloria? Por ahí vamos a empezar a ver esto, porque todo se va a relacionar con lo que Dios hace con su gente, con lo que Dios manda a su gente, con lo que Dios promete a su gente, y basado en ¿qué? En el amor. Por eso es que vamos a ver lo que dice la Escritura. Siempre vamos a estar aquí viendo lo que dice la Escritura, no lo que yo pienso, ni me imagino, ni lo que yo he oído, ni nada de eso, sino que siempre el mensaje tiene que ser fresco y de parte de nuestro Señor. Vamos hasta 1 de Juan 4:8 y vamos a ver, para poder entender cómo es que unos viven pues en ese temor, sin esperanza y sin Dios, y otros vivimos en una esperanza gloriosa que aunque veamos cosas, estamos guardados y protegidos. Eso es bien hermoso. En 1 de Juan 4:8 dice así. Oigan bien cómo empieza todo a desenvolverse en algo que mucha gente ignora y confunde con un acto hipócrita contra los demás. ¿Sí? Dice aquí la palabra, aleluya, en 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama, escuchen eso, el que no ama, no estamos hablando del amor entre hijo y padre aquí en la tierra, amor de este que hemos conocido desde pequeños. No, es un amor que más adelante vamos a profundizar en él. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Lo que dice, oigan la definición, si alguien a usted le pregunta qué es Dios, usted puede decir eso, Dios es amor. ¿Sí? Entonces, desde ahí podemos nosotros ver, dice, porque Dios es amor. Es algo que va a ser transmitido de Dios en nosotros, primeramente hacia los hermanos y después a las demás personas cuando Dios lo permita, porque hasta eso está en orden, ¿sí? El hablarle a otras personas, el ser a tiempo y afuera de tiempo, todo eso viene en el orden de Dios, hablar acerca de Dios con los demás. Ahora, vamos a ver algo que en estos tiempos se está oyendo mucho. Mucha gente lo está leyendo, lo está hasta memorizando, mucha gente lo está practicando y está viendo muy detenidamente lo que dice este salmo, y es el Salmo 91. Vamos a leerlo nosotros también. Vayamos al libro de los Salmos y busquen Salmo 91:1. Y vamos a ver aquí, que aquí va a empezar todo lo que tiene que ver con nosotros como bendecidos, como protegidos, como guardados, como bendecidos. Y aquí es donde empezamos nosotros a caminar en unión, en santidad y en paz con Dios. Fíjense que el Salmo 91, en el encabezado de la Biblia lo pone así, dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Ahora vamos a meditar en ese título. El morar es el vivir. Ahora nosotros no estamos ni con Dios en el cielo, ni Dios está a un lado de nosotros como si fuera algún amuleto. Pero lo que sí tenemos es lo que Él dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es? Es estar viviendo, lo podría yo traducir así en mi persona, viviendo con Dios. ¿Por qué? Porque la sombra
es como lo que nos protege. Es como que Dios está aquí, no lo ves, pero tienes la sombra, tienes la realidad de que Él está contigo. Por eso dice morando como lo podemos interpretar como vivir, ¿no? Bajo el poder, la guía, la enseñanza, la cobertura ¿de quién? De Dios, porque Dios es el omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Es algo que todo lo puede y todo lo sobrepasa y tiene la capacidad de hacer todo y nadie puede estorbarle. Por eso ahí es donde estamos usted y yo, como hijos de Dios, guardados. Vamos a leerlo para ver más en detalle. Dice Salmo 91:1, dice, el que habita, porque no todos habitamos, o no todos habitan, lo debería decir mejor así, bajo el abrigo del Altísimo. Mucha gente tiene religión, tradición, como lo digo siempre, pero no tienen a Dios en ellos morando. Entonces hay una gran diferencia en engañarte tú solo y en vivir en santidad bajo el poder de Dios y la guía del mismo. Por eso dice el que habita al abrigo del Altísimo, ¿sí? Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que si Dios está en ti, hay promesas de que te va a guardar a ti y a tu familia. Y vas a estar en una victoria. Dice el 2, diré yo a Jehová, esperanza mía. Oigan bien, ¿quién es la esperanza del cristiano? Dios, esperanza mía y castillo mío. Eso es algo simbólico donde alguien se resguarda y se cubre de todo ataque del enemigo y de toda cosa. ¿En un qué? En un castillo. Dice, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, ¿verdad? En Él vamos nosotros siempre a confiar. Dice, oigan bien esta lista, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué estamos viviendo hoy? Un tipo de peste destructora, ¿sí? Y luego dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahorita vamos a regresar aquí. Dice el 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. O sea, algo que no veas venir y sientas y que te agarre desprevenido. A nada de eso vas a temer, porque Dios es el que está a cargo de todo. Dice, no, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, cosas que ya puedas tú ver. Por ningún lado a ti te va a sorprender algo si tú estás con el Señor, pues para que me entiendas. Hay una cobertura muy tremenda. Dice aquí en el 7 lo que acontece en el día o en la noche. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Ay, no más. Mas a ti no te llegará. Qué tremendo y qué bonito está eso, ¿no? Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Bueno, yo no digo quién es impío, pero Dios sí sabe y nos lo va a conocer. Que mucha gente impía muere, ¿sí? Imagínense, como yo he dicho siempre, hay dos grupos, pues creyente e incrédulo. Terco y gente que quiere entender y amar a Dios. Dice el 9, porque has puesto a Jehová, oigan bien aquí, en efecto, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Cuántos podrán decir amén a eso? Los que creen en Dios, ¿verdad? Dice en el 10, no te sobreverá mal ni plaga tocará tu morada. Ahí ya estamos hablando de donde vivimos, donde estamos, donde hacemos vida con familia y con todo, ¿no? Esa es nuestra morada ahorita. Y luego dice aquí, oigan la promesa de Dios, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sí, para eso son los ángeles, para guardar a todos aquellos que vamos a terminar en un futuro con Dios. Esos son los guerreros, son los que Dios manda y están en obediencia bajo lo que Él les mande hacer. Nos manda a que nos cuiden, ¿verdad? Oigan el 12, en las manos te llevarán, ¿sí? Para que tu pie no tropiece en piedra. Dice, sobre el león y el aspid pisarás. Oigan bien esos detalles. Hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Quién es el dragón? Ese es el mismo Satanás. Tenemos ese poder, ¿por qué? Por el que hace las cosas en nosotros. Por eso somos más que vencedores, entiendan eso. Dice el 14, por cuanto en mí, oigan lo que declara el Señor, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dice aquí en esta promesa, me invocará y yo le responderé. Todos los que somos del Señor podemos declarar y recibir esto y decir amén. Porque siempre constantemente estamos en oración y cuando clamamos, Él nos responde.
de muchas maneras, pero Él no responde. Hasta con un silencio, pero Él respondió ahí. Con un no, pero Él respondió. Con un sí, pero Él respondió. Nunca nos va a dejar así, sin nada. Dice, con Él estaré yo en la angustia. Dice, lo libraré y le glorificaré. Dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Que eso es a lo que todos esperamos llegar algún día. A cumplir en esta carrera, en este peregrinaje, en este mundo de muerte, en este mundo en decadencia, en este mundo que va fallando y cayendo cada vez más. Esperamos la salvación del Señor. Por eso deseamos como iglesia que Él ya venga. ¿Sí? Ahora, oigan lo que dice en el 91.4. Aquí es donde vamos ya a empezar a ver de qué se trata el temor de los verdaderos cristianos. Nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero alguien dice, bueno, yo puedo ser alguien sabio y tener un montón de miedo todavía. No, no puede ser eso. No, que yo soy un gran sabio porque está escrito, pero en veces como que me tiemblan los pies por lo que veo. Y no quiero salir afuera porque... No, es que escucha bien esto. Tenemos que hacernos de todo, pero de todo lo que Dios nos está ofreciendo. No nomás por partes, no nomás por lo que crees y piensas, sino que hay un gran paquete de promesas para ti y para mí. Mira, dice ahí en el 91.4 del Salmo que leímos ahorita, dice, oigan bien esto, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. O sea, ¿cómo va a ser eso? ¿De qué manera Dios nos va a proteger? A nosotros sí y a los otros no. Bueno, aquí dice algo bien interesante, si quieren subrayarlo o acordarse de eso. Dice, escudo y adarga es su verdad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Lo mismo. La adarga es un escudo que se protegía a cualquier persona que peleara en contra de todo lo que le iban a hacer. Ahora, imagínense cuál es nuestra protección. Es estar en la verdad siempre. Lo que Él dice y lo que nosotros recibimos es lo mismo. Lo creemos y lo vivimos. Lo respetamos y aparte de eso, ¿saben qué? Le tememos. Por eso dice, ¿cómo, de qué manera nos va Él a guardar? Bueno, en primer lugar, permanezcamos en su verdad. No podemos nosotros hacer una vida impía, religiosa, falsa, saliéndonos de la voluntad de Dios y decir, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos ama, Dios ama esto, Dios dice aquí, no. Cuando en el momento que dejamos a Dios, estamos muy mal ahí. Por eso dice que ¿cuál es el escudo? Es la verdad. Esa es la verdad de nosotros. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, empecemos a ver que no nos podemos salir de la línea de santidad, de protección y de todo lo que nos da, porque no nos conviene. Por eso aquí es donde queda afuera mucha gente que tiene religión y tradición nada más, y no tiene una comunión, no tiene una relación con Dios, mucho menos con el Hijo, y no entiende ni sabe nada, y vive en mucho temor ahorita. Miren, vamos a ver aquí. ¿Qué dice? Aleluya. En primera de Juan 4:15 otra vez. Vamos hasta allá. Hasta el Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué dice Juan, este discípulo amado. ¿Sí? Porque eso es lo que dijo Jesús, que era el discípulo amado. Juan, primera de Juan 4:15. Para ver un poquito más ya. Dice ahí, fíjense bien, oigan bien cómo viene la unión, siempre cae otra vez en lo que es Jesús y sus verdades, bendiciones, iglesia verdadera, vivir en paz, en santidad y tener el gozo completo. Oigan bien todo lo que le dije. Dice en 1 Juan 4:15, dice, todo aquel que confiese, oigan, porque es que esto es de hacer una confesión y creerlo, ¿no? No es nomás ser un religioso, un hipócrita, un santurrón y hacerle al loco ahí, no. Sino que aquí ya las cosas son en verdad y claras, derechas, de corazón y todo. ¿Qué es lo que dice pues en el 15? Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Oigan la promesa, luego ahí. Dios permanece en Él y Él en Dios. Ahí ya estamos metiéndonos
en terrenos verdaderos, reales, ¿sí? Y muy poderosos de parte de Dios y su Hijo Jesucristo. Dice el 16, dice, y nosotros hemos conocido, oigan bien qué declaración de alguien que ya ha creído en Dios. Es lo que dice Juan. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Vuelvo y lo repite, ¿qué dice? Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, el permanecer en Dios es permanecer en la Escritura, no en un amor, dejar la Escritura, dejar todo lo que es mandamientos, todo lo que es la doctrina de Jesús y ponerte tú a amar y abrazar y a solapar a gente. Ese no es el amor. Desde ahorita se los digo, ese no es. El estar diciendo, vengan todos, aquí hay amor, y ofrecer comida y solapar pecados y hablar de prosperidad, ese no es amor. El amor es permanecer en Dios. Y permanecer en Dios es permanecer en el Verbo que es Dios. Y Jesús es Dios. Bueno, aquí está todo muy claro. Vienen. Repito esta parte. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Estamos hablando mucho del amor porque tiene que ver con el temor. ¿Sí? Aquí es donde vamos ya a perfeccionar muchas cosas y a sacar a muchos de muchas dudas. Dice en el 17, en esto se ha perfeccionado el amor. Oigan bien lo que dice, en nosotros. En nosotros se ha perfeccionado el amor y lo va a explicar cómo. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque es que si tú no tienes el conocimiento pleno y has escuchado y has vivido y has tenido una relación con Dios, en el día del juicio tú vas a estar con miedo. Más miedo que el que tienes ahorita con el coronavirus. Porque viene un juicio para ti. ¿Sí? Y para mí, pero hay de juicios a juicios y de respuestas a respuestas dentro de esos juicios. A mí me viene el juicio y si estoy preparado, estoy contento y alegre. Pero si me viene el juicio y yo me escondo como se escondió Adán y Eva por el pecado y todo lo que hacían y no podían ellos ahí porque tenían miedo y temor, ese es otro tipo de temor. ¿Sí? Pero escuchemos bien aquí. Dice ahí, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, ¿sí o no? Y luego oigan el ejemplo con el que nos va a comparar. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Oigan bien, ¿cómo debemos que ser los cristianos? Como Él es, así debemos ser en este mundo. ¿Será que Cristo andaba de miedoso? ¿Será que Jesús hablaba y cambiaba y pensaba de muchas partes y un día se metía con unos y decía, ahora creo en el Padre, ahora creo en los asirios, ahora creo? Él no andaba haciendo nada de eso. Veamos y sigamos lo más que podamos lo que Cristo hacía. Olvidémonos ya de lo que está allá afuera. Olvidémonos allá de lo que dicen los hombres. Olvidémonos allá de lo que dicen los líderes religiosos. Y veamos al único que nos va a sacar de esto, que es Jesucristo. Oigan, qué claro está eso. Por eso, todo esto tiene que ver con Jesús. No hay nada que prediquemos aquí que no tenga que ver con Jesús. Entonces, me pongo en otro lado y hablo de otras cosas. Pero oigan bien aquí lo que dice. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y luego dice el 18, en el amor no hay temor. Aquí es donde entramos nosotros a recibir paz. ¿Por qué? Por todo lo que Él promete y cumple en ti y en mí. Por eso hemos sido perfeccionados en el amor. Dicen, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Sí, sabemos todos esa frase, ¿no? Y muchos dicen, bueno, ahí está. El amor no hay temor, en el amor no hay temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, ¿cuál es el perfecto amor? Lo que Dios te está dando a ti diario, todos los días. Todas sus misericordias son nuevas, todo eso es diferente cada día y nosotros nos llenamos de todas esas cosas, recibimos plenitud. ¿Sí? Pero oigan lo que dice enseguida, porque el amor lleva en sí castigo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso de que el temor lleve en sí castigo? ¿Qué será lo que habrá pasado ahí? ¿Qué será la diferencia de estar ya nosotros victoriosos en el amor y hay otros que llevan temor y llevan castigo en ellos? ¿Sí? Porque el que lleva castigo en él no ha sido perfeccionado, no le ha creído todavía a Dios.
Eso está muy fuerte también para muchas personas que no han meditado en esto. Que dicen, pues yo como que quiero al Señor, pero tengo miedo. Tienes que volverte a Dios 100% en lo que más puedas, y yo también. Si tenemos algún tipo de duda que Dios dice ser quien es y nosotros no le creamos o no esperemos eso en Él. Por eso pongan atención ahí donde dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Sí? No dice que el temor lleve en sí una oportunidad más ya después, o que va a ver qué pasa y te va, no, sino que ese temor te puede llevar a muchas cosas y en esas se encuentra el castigo. Ahora, ¿cuál será ese castigo? Puede ser mucho, muy poco, pero no es algo muy agradable, con un final muy malo. Mira, dice ahí enseguida, aleluya, ahorita regresamos aquí, pero más bien, sigamos leyendo el 18. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Dice, de donde el que teme, oigan bien esta descripción aquí, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso si somos del Señor, ¿tenemos paz o tenemos miedo? ¿Cómo nos sentimos? Tenemos que tener paz y gozo y no debemos de tener, ahí no debemos que tener temor. Sí, porque no se está refiriendo a tenerle temor a Él, sino como personas en este mundo. Dice el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Oigan qué diferencia. Pero vamos a ver esto aquí con respecto a de qué se trata o de qué tiene que ver el no estar todavía perfeccionado en el amor. Porque tú no puedes andar por ahí en la calle o de la manera que sea hablando o expresando tu fe y diciendo yo también tengo miedo. ¿Sí? Porque hay gente que habla contigo, no conoce lo que tú conoces, no conoce de Dios, y si tú le dices que tú eres de Dios, pero tú tienes miedo, él va a decir, entonces estamos igual. El destino tuyo como el mío puede ser el mismo. Y eso no es cierto. Eso no puede ser basado en lo que estamos leyendo. Vamos a ver más a profundidad esto. Pónganle una marca ahí y vayan conmigo a Romanos 8:13. El libro de Romanos 8:13. Ahí vamos a ver que nosotros ya hemos recibido, si hemos vuelto a nacer, ese espíritu de adopción. ¿Sí? Gloria sea el Señor Jesucristo. Romanos 8:13. Ahí dice, en Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Hay mucha gente que no entiende esto. Y dice, todos estamos en la carne, todos vamos a morir. Todos estamos en un cuerpo de carne. No, entendamos que aquí ya estamos hablando de agradarle a Dios. ¿Cómo le agradas tú a Dios y yo? Viviendo en el Espíritu, no sirviéndole a la carne. Por eso dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Luego dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí es donde vamos a ver, el 14 también se está poniendo interesante. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No los que creen desde niños en una religión, no los que creen en un líder religioso, esos no son. Aquí dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y luego aquí es donde ya viene la seguridad de los que ya están guardados, sellados por lo que Dios ha hecho en ellos. Dice en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es lo que Dios ya sabe y lo que Dios nos ha dado para todos aquellos que ya le hemos creído. No podemos nosotros vivir, si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y hemos vuelto a nacer, no podemos tener temor. ¿Sí? Una cosa es estar y ver las cosas y decir, qué horrible lo que está pasando, pero de ninguna manera tener un espíritu de temor, porque eso ya ha sido transformado, de acuerdo a lo que él dice. Dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Imagínate que ya nosotros hemos sido aceptados en el amado, en el Señor, y nos ha dado esa conexión para clamarle al Dios verdadero. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie puede decirnos a nosotros que no, porque el mismo Espíritu nos afirma que sí somos, ¿sí?,
hijos de Dios. Ahora, ahí podemos ver que hemos sido adoptados. Dios nos ha dado todo eso. Nosotros no nos metimos a decir, bueno, yo quiero esto, sino que Él va en el proceso haciendo las cosas en cada uno de los creyentes. En todos aquellos que le han creído, me refiero honestamente y sinceramente, a todos aquellos que le han creído al Hijo. Pero vean lo que dice, para ir reafirmando más esto, en 1 Corintios 2:12. Ahí está enseguida, 1 Corintios 2:12. Vuelve y repite Pablo y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Por eso les decía, ¿no? Que cuando nosotros nos encontramos con gente que no conoce de Dios y ellos tienen temor, nosotros no podemos estar igual que ellos. Por lo que está escrito, por lo que afirma Dios y sus promesas. ¿Qué dice en 1 Corintios 2:12? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Por eso, oigan bien, en qué posición estamos nosotros, gracias a Dios y su misericordia, y en qué lado y en qué parte están ellos. Es que sí es. No es porque yo diga, ay, no. No, sino es que es la verdad. Dice enseguida, dice, sino el espíritu que proviene de Dios. Y usted me va a decir que cuando usted está en el espíritu y Dios mora en usted o en mí, ese espíritu anda haciéndonos temer, anda poniéndonos miedo de ver lo que vemos. No, de ninguna manera. Por eso estamos leyendo esto. Dice pues, sino el espíritu que proviene de Dios, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso los que hablamos y los que hemos tenido que ver con Dios ya, sabemos y aseguramos que Él es real y verdadero. Y en Él hay verdad y justicia. ¿Estamos entendiendo esta parte? No se me pierdan. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso mucha gente que se dice ser de Dios y le preguntamos algo, o les decimos o los vemos y les comentamos algo, no sabe nada. No porque nosotros seamos unos eruditos, unos tremendos, no, sino que el que esté en nosotros nos ha convencido de hasta lo que no entendemos bíblicamente, decimos amén, por el que esté en nosotros. Oigan la diferencia. Dice el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso mucha gente, otra vez lo repito, no entiende. Porque uno habla verdad, uno habla conocimiento de Dios, revelación. Porque eso es lo que Dios pone en uno. ¿Sí? Entendamos esa parte. Dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí es donde está la gente que en realidad está temiendo de todo lo que ve y está viviendo. Dice enseguida, dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí está el contraste, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, ¿sí? Pero él no es juzgado de nadie, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién la instruirá más bien? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es esa victoria, por eso es ese gozo y todas las cosas que nosotros sabemos que Dios tiene en la Escritura y son para nosotros. No porque uno diga, ay, nosotros los cristianos, nosotros ya no hacemos esto, nosotros ya no hacemos lo otro. No, es que todo tiene que ver con lo que está escrito. Alguien que no sabe lo que está escrito no tiene ningún argumento. Alguien que no tiene el Espíritu no puede tener argumentos de nada. Entonces están perdidos y nada saben. Aunque ellos digan saberlo, tenerlo, si Dios no está con ellos, no saben nada. Ahora, el temor de Dios también lo podemos ver como nuestra santidad, ¿sí? Nosotros podemos darnos cuenta no solamente de lo que Dios nos va a ir revelando paso a paso, sino que hay muchas cosas que tienen que ver, oigan bien esta parte, con el temor. Y me refiero ya a nosotros, al único que le debemos de temer es a Dios, en una manera reverente y de muy grande ampliación, tenerle ese temor a Él, de muchas maneras. No sé ni cómo expresar esto. Pero miren lo que dice en 2 Corintios 6:14. ¿Sí? 2 Corintios, estamos en primera de, vaya hasta 2 Corintios 6:14. Oigan lo que dice aquí. Gloria sea el Señor.
Segunda de Corintios 6:14. Siempre tiene que ver, escuchen bien, con tu fidelidad a Dios, de la manera que tú te vas a sentir cuando le eres fiel, de la manera que te vas a sentir cuando no le eres fiel también. Está escrito aquí, por eso empieza de la manera que empieza aquí. Fíjense cómo empieza, ¿eh? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? ¿Qué sigue diciendo? Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Tú representas justicia si eres de Dios y la otra persona es injusta. Dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Porque hay gente que dice, yo voy con ellos también, bueno, no son creyentes, pero yo voy a donde ellos van, nos metemos a esas cosas, yo me gozo con ellos, pero lo que tú no te estás dando cuenta que de cierto modo te estás contaminando con ellos. ¿Por qué? Porque tú te estás saliendo fuera de la voluntad de Dios, aunque sean tus amigos, tus amigas, inclusive parientes que nos invitan y dicen, ¿por qué no vienen ustedes acá, hombre? No pasa nada. Aquí es igual que ustedes también. Y dicen, a la forma de ellos todo está igual, todo está bien. Pero nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que Dios es un Dios celoso de su pueblo. Y nosotros somos pueblo del Señor ya también. Por eso empieza el Señor a decir esto. Empieza a decir que nosotros ya no podemos unirnos a los demás tan fácilmente, sin importarnos, porque va a haber consecuencias. Oigan bien lo que sigue diciendo en 2 de Corintios 6:16, ¿verdad? Decíamos pues que qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Oigan que a qué grado está eso de deshonrar a Dios tan feo. Dice, porque vosotros sois templo de Dios viviente como Dios dijo. Si eso tenemos que creerlo. Si usted en verdad le teme a Dios, mediten esto que estamos leyendo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. No como lo dijo Alberto, el hermano. No, como lo dijo Dios. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Es que aquí está lo que Él vuelve a prometer. Y de esa promesa es que somos perfeccionados en el amor y no tenemos miedo. Por eso, si yo creo en esto, yo estoy en el gozo completo y cualquiera que lo recibe también. Oigan lo que dice. Habitaré y andaré entre ellos, dice el Señor, y seré su Dios. ¿Cuántos que están allá sufriendo, inclusive muriéndose sin Dios, quisieran recibir lo que muchos están despreciando hoy? Lo que Dios nos está dando. Hay gente que se vuelve al santo mandamiento. Pero bueno, ¿qué dice la promesa del Señor? Habitaré y andaré entre ellos, dice, y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y aquí nos recomienda algo muy tremendo: y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, ¿sí? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso les digo que no es como cualquier cosa, cualquier desprecio, sino que Dios mismo nos manda a hacer y a dejar de hacer, basado en lo que Él quiere que hagamos solamente. No es lo que nos manda a decir la gente, o los otros religiosos, o los otros que no conocen, o los que piensan que son igual que nosotros, o los que dicen aquí también no, sino que basemos nuestra enseñanza, nuestra sabiduría en lo que está escrito. Esa es la única señal de que estamos en la verdad. Dice el 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sí? Oigan bien lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora vengan, oigan lo que dice aquí. ¿De qué manera, como les decía yo, vamos nosotros a vivir en esta santidad? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí estamos ya. Ahora sí ya vemos nosotros el verdadero o parte del verdadero temor de los cristianos. No en este tiempo por lo que se vive, sino en general todo el tiempo. Estemos en paz como mundo o estemos, entre comillas, ¿verdad? Porque no hay paz. Pero me refiero a ese temor de que nos va a llegar a nosotros algo, ¿sí? La verdadera perfección y la santidad está aquí, como lo dice él, en el temor de Dios. Es por eso que esa puerta angosta que existe por donde todos queremos entrar es en realidad muy angosta, porque muchos la procuran y no todos la hallan, porque son gente que no quiere entregarse a Dios, gente que no quiere dejar, gente que no quiere olvidarse de su pasado, de que lo que a ellos les gusta, y cuando lo hacen en masas grandes dicen, mira,
podemos todos juntarnos y vivir como agradando a Dios y como agradándonos a nosotros mismos. Ese es un tipo de asolamiento que la gente busca entre ellos, pero lo cual Dios no lo aprueba, porque Dios va a aprobar lo que Él dice, no lo que nosotros imponemos como humanos. ¿Sí? Eso está muy claro, ¿no? Por eso, ¿de qué manera esa santidad dice y perfeccionando la santidad en el temor de Dios? Ahí es donde ya nosotros en realidad debemos de temer. ¿A quién? A Dios. Wow. Aleluya. Oigan, lo que dice aquí en 2 de Corintios 7:1, bueno, si ya lo leímos. Pero bueno, el apóstol Pablo vivía con este temor también. El apóstol Pablo no nomás llegaba y hablaba, sino que él decía el estado en el que él se aparecía a predicarle a las iglesias. Él lo tiene expresado, está escrito, y el mismo Jesús también de qué manera él andaba. Porque ¿cómo va a ser un maestro el Señor Jesucristo sin hacer lo que nos está pidiendo? Él tiene que, de lo que él hacía, teníamos que hacerlo nosotros también, con excepción, obviamente, de morir en la cruz. ¿Sí? Pero veamos lo que hacía Pablo en 1 de Corintios 2:1. 1 de Corintios 2:1. Oigan, que este apóstol, todo lo que Dios lo usó, todo lo que Dios lo movió a muchos países, a muchas iglesias, con muchas personas, pero es que había algo de lo cual Pablo siempre se acordaba, y era de temerle a Dios. ¿Sí? Y lo va a decir aquí a esta iglesia de Corinto. Dice en 1 Corintios 2:1, oigan bien cómo llegaba a pararse el apóstol delante de la iglesia. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios. Anunciar el testimonio de Dios es lo que es Dios a los demás, lo que va a hacer, a representarlo. ¿Sí? Oigan bien. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, o más bien Pablo, fuera a hablar acerca de Dios, pero con otra actitud? ¿Estaría Dios con él? De ninguna manera. Dios lo apoyaría de ninguna manera. Vamos a leer. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Sí? Como número 1 vemos eso. Y luego oigan lo que él dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo. Él nunca dijo, bueno, ¿qué está pasando en esa iglesia? Se están volviendo, yo quiero saber cuál es el... No, sino que él se propuso una sola cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado, porque es lo que basta. Nosotros no ocupamos, por eso les decía yo, que nosotros hablamos lo que oímos de parte de Dios. Aunque pase esto, si Él lo pone a hablar acerca de esto, lo decimos. Si no lo pone, no lo decimos. Por eso mismo Pablo decía: yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Como que había uno ahí chismoso, como que había uno que se pelea, que había uno que quería ir. No, sino que Él vino, como dice él, a dar testimonio de Dios. Porque eso es lo que ocupa la gente. Pero ya al hablar de Dios, la gente empieza a ser redarguida, sin importar en lo malo que anden. ¿Sí? Porque Dios ya sabe. Nosotros no sabemos saber, nosotros no deseamos saber en nuestra persona qué es lo que hacen, sino al hablar de Dios, ustedes son tocados y son transformados por lo que oyen. Porque Dios es el que habla, y el que sabe, y el que redarguye y todo. Ahora, ¿qué sigue diciendo Pablo? Dice que ninguna cosa, ¿verdad?, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y luego dice: y estuve entre vosotros con debilidad. Y oigan lo que dice ahí: y mucho temor y temblor. ¿Y ustedes piensan que lo que él dice ahí era para el líder de esa iglesia, o para los que estaban a cargo de esa iglesia, o los que lo venían siguiendo? No. Lo que él dice aquí se refiere al temor de Dios. ¿Sí? Y mucho temor y temblor. Oigan, y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Con todo lo que Pablo estudió al lado de Gamaliel, él nunca presumió de que él era el judío, el fariseo de fariseo. Él nunca llegó con todo eso, sino al contrario. Dice que llegó con mucho temor y temblor. Una reverencia a Dios. Eso es lo que quiere decir. Dice: sino con una demostración del Espíritu y del poder. Porque si Pablo no llega así, Dios no está con él.
había llegado orgulloso, soberbio, y ha dicho Dios, no, pues ¿qué vas a hacer? Yo no soy ese, tú no me representas a mí de esa manera. ¿Sí? El carácter siempre va a ser el carácter de ¿quién? ¿De Pablo? No, el carácter de Cristo. Por eso vemos que Pablo lo dice. Dice en el 5, para que vuestra fe, oigan bien aquí ya porque muchos no entienden y predican, hablan, se gozan, celebran fiestas, se meten, se salen. ¿Por qué? Porque ni conocen cuál es la fe, la verdadera fe, la verdadera obediencia, la verdadera santidad, el vivir en temor. Dice Pablo en el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es donde exclusivamente tenemos que andar caminando nosotros, en la sabiduría y en el poder de Dios. De ahí para allá lo que hagamos, estamos perdiendo el tiempo y engañándonos a nosotros y a los demás. Eso no es para edificación de nadie, el que hablemos cosas que no son reales, el que tratemos de decir algo que no esté escrito, al que participemos en cosas que parecen de Dios pero no lo son. Eso no edifica a nadie. A nadie absolutamente santifica ni hace nada. Por eso todo el poder y la sabiduría, ¿en qué está? En Dios y en su Hijo Jesucristo. Es donde nosotros tenemos que basar todo. Mucha gente nos va a criticar por eso, pero ¿qué importa? Dios nos ama y Dios sabe lo que estamos haciendo aquí. Usted tiene que entender eso y no vivir de los demás, sino vivir de Dios. Ahora, eso es lo que de esa manera se presentaba el apóstol. ¿Con qué? Con mucho temor y temblor. Wow. Y miren, también aquí sigue el temor hacia Dios. Como iglesia de Dios, nosotros también